productividad, la mejora continua, y es un gusto para mí estar nuevamente acá en el ruedo, compartiendo experiencias de aprendizaje, que eso es lo que me gusta. Y eso veo aquí más de 30 personas conectadas de diferentes países, saludando, qué bueno que estén todos por acá para poder compartir, vamos a interactuar, como les decía, pueden poner las preguntas en el chat y ahí a través de María Camila las vamos leyendo y contestando. Se trata de un espacio de que yo les vaya a dar aquí una cátedra o lo que sea, porque pues, no, se trata de que compartamos experiencias, ¿listo? Ustedes, si alguien tiene algo que agregar, que comentar, lo vamos a hacer. Aquí veo personas que han sido alumnos míos, me encanta, entonces seguramente vamos a poder conversar de lo que hemos visto. Uy, veo acá uno de mis grandes maestros, Henry Garavito, un saludo muy especial para ti. Bueno, y ahí vamos entonces a estar conversando todos de estas experiencias. ¿Listo? Vamos a hablar de hoy un poco de romper paradigmas, siempre todos estos temas de excelencia operacional, todas estas metodologías que conocemos eh, como Lean, como Six Sigma, como TPM, como gerenciamiento de calidad y bueno, diferentes metodologías enmarcadas todas en filosofía Kaizen y de mejoramiento continuo y de cómo hacer las cosas siempre de mejor manera, pues claramente siempre ha habido ese paradigma de que se trabaja y se aborda desde manufactura o desde logística y que solo las compañías que, valga la redundancia, producen productos tangibles, lo pueden aplicar porque son metodologías muy dadas a la operación, al piso de planta de producción, al mantenimiento, a cómo se hacen todas esas tareas, pero resulta que también hay una parte muy importante que nosotros en los procesos administrativos y en las compañías hemos venido descubriendo y es que la excelencia operacional se trata de mantener a toda la organización en una cultura de hacerlo mejor siempre, y para eso pues es tener claridad en cuáles son los problemas y las oportunidades que tenemos y cómo las atacamos. Y yo no creo que solamente en las empresas de manufactura haya problemas, que solamente en las empresas de manufactura haya dolores o que solamente en las empresas de manufactura se pierda plata, porque al fin y al cabo todos son negocios. Entonces en las empresas de servicios también claramente hay grandes oportunidades de este tipo, ¿sí? Que podemos entrar a trabajar y observar. Lo que quiero compartir en este espacio de hoy con ustedes y pensé en cómo enfocarlo es, voy a contarles un poco de diferentes herramientas que hay en Lean, que hay en Sigma, que hay de diferentes temas de estos de mejora continua y cómo pueden aplicarse a temas de servicio. Sí, voy a tomar esas diferentes herramientas, o sea, tenemos 2.000, 5.000 herramientas de todo este tipo, pero tomé algunas como las más importantes. Dije, les voy a contar cómo esta se podría aplicar en temas de servicios, ¿sí? Y cómo se podría aplicar con base a la experiencia de alumnos que he tenido de diferentes compañías que trabajan en temas de servicios o también de empresas en las que hemos tenido la oportunidad de hacer consultoría, que no son empresas de producción, y hemos aprendido de ellos. Entonces, eso es lo que hoy queremos compartir. Y claramente aquí entre todos, pues va a salir, van a salir nuevos ejemplos o etcétera. ¿Listo? De cosas que quieran compartir. Aplicaciones, total, vamos a tener. Entonces voy a empezar hablando de qué es excelencia operacional, ¿cierto? Y aquí hay muchos conceptos, este es uno que yo tengo, que utilizo como extrayendo de diferentes conceptos que hay y se los voy a leer. Decimos que hay excelencia operacional cuando todas y cada una de las actividades de una organización, ojo que aquí no dice del área de producción, sino todas las actividades de una organización están alineadas a la estrategia del negocio y cuando en el ADN de todos los colaboradores está presente la búsqueda constante de agilidad y mejora continua. Entonces,
todas las actividades, desde el que la persona que abre la puerta de las oficinas, la que sirve los tintos, al presidente, los cafés, perdonen, para los otros países, que tinto aquí le decimos en Colombia café, el que sirve los cafés, el presidente, el vicepresidente, el coordinador, el gerente, todas las personas tienen claras cómo sus actividades impactan en esa estrategia del negocio. Porque si no lo tienen claro y si solo lo hacen por hacer en su día a día, pues no le encuentran sentido y no hay eso que llamamos el compromiso, el engagement, de cómo yo colaboro y cómo lo que yo hago afecta a mis pares y afecta para arriba a las demás, a los objetivos de la compañía y obviamente a las personas que me reportan. Entonces, eso es lo más importante, que las actividades de todo el mundo estén alineadas a la estrategia del negocio. Ahí va la historia del que está pegando ladrillos y le dicen, ¿usted qué está haciendo? No, acá pegando ladrillos. Y al otro le dicen, ¿usted qué está haciendo? No, yo estoy pegando los ladrillos de la pared principal de la catedral más grande de mi ciudad. Entonces, el que pega ladrillos, se acaban las 8 horas de su trabajo y se va y los pega de cualquier manera. El que está consciente del para qué está pegando ladrillos y siente que su trabajo es importante, lo va a hacer de la mejor manera porque sabe que eso no es solamente el pedacito de ellos. Luego, eso implica que cuando yo conozco el para qué, es decir, mis actividades y las de todo el mundo están alineadas a la estrategia del negocio, en el ADN de todos los colaboradores están presentes la búsqueda constante de agilidad y mejora continua. La gente quiere buscar siempre, todo el mundo, la mejor manera de hacer las cosas, de cómo colaborar, de cómo ser más rápido, de cómo dar un mejor servicio, de no entorpecer los procesos con burocracias o con egos tontos que ya están pasados de moda en las organizaciones, de que es que si yo no lo firmo, es que si yo no lo veo, es que si yo no lo autorizo, no, eso ya está mandado a recoger. Como todo el mundo dice, vamos adelante, vamos a sacarlo, si no tenemos que ponerle 55,000 pasos más cuando los pasos principales para lograr algo son A, B y C. Eso es que todo el mundo, y en los mandos altos también, hablando de esos temas de burocracias e ineficiencias, esté presente ese mindset de agilidad y de mejora continua. Y eso al final, ¿en qué se va a reflejar? En los resultados de la empresa. ¿Cómo se ven los resultados de la empresa? En que haya utilidades. Cualquier negocio se mueve por su utilidad, que haya productividad, ¿cierto? En que en realidad la utilidad se vea para los inversionistas, para el dueño o los dueños del negocio, haya utilidad y entonces los costos sean bajos, las ventas sean altas. Eso va a reflejarse ahí. Y se va a reflejar obviamente en las personas. La productividad y es directamente proporcional a la felicidad de los colaboradores. Por eso es que yo trabajo aquí como consultora part-time con Lead, porque aquí creemos en el tema de las personas y de las habilidades blandas, y es que directamente relacionado está como yo me siento como colaborador, como líder, como parte de un equipo, a con qué tan ágil y tan productiva es la organización en la que trabajo. Entonces, ese conjunto de cosas que funcionan como un engranaje perfecto, diríamos, esto es excelencia operacional. Aquí hay excelencia operacional en este negocio. Entonces, lo que vamos a abordar y que nos une el día de hoy es hablar de cómo hay excelencia operacional en empresas u organizaciones que no solamente son de producción, que no se dedican, o en las áreas que trabajan en las empresas de producción, pero están a los laditos, como recursos humanos, como finanzas, como procurement, diferentes áreas que están por los laditos y que también tienen oportunidad de ejercer este tema de excelencia operacional. Esto no es un tema solamente de la producción. Y ahí viene lo que les mencionaba hace un momento. La productividad, la excelencia operacional está dada para que haya productividad, ¿sí? Eso no es porque, ay, para que sea lindo, porque es de moda lean, porque es de moda esta filosofía y porque es de moda el Kaizen. Entonces, imagínense eso desde hace muchísimos años que ya se viene hablando de estas metodologías de Kaizen de mejora continua, pero las personas lo siguen viendo en algunos casos como una moda. Entonces, no, eso no es porque sea una moda, porque se vea lindo. Eso al final es porque
queremos, los inversionistas y los dueños de las organizaciones lo ven como un cómo para lograr que rentabilidad. Y todo lo que se haga en la organización es para generar rentabilidad. Si usted es el dueño de una fábrica de arepas, de empanadas, de tortillas, de lo que sea, de sándwich, de lo que sea, usted quiere que su negocio tenga utilidad. Es decir, que las ventas, ¿cierto? Que las ventas le den para pagar todos sus costos y gastos y le quede plata. Eso es la utilidad, el glorioso NOPBT o EBITDA, que es el Net Operating Profit Before Taxes. La utilidad, la plata que me queda de todo lo que yo vendí, saqué lo que necesitaba para funcionar, mis costos y mis gastos, y lo que me queda es la utilidad. Con eso se mueven los negocios en el mundo, desde la fábrica de empanadas hasta el P&L o el informe de pérdidas y ganancias del banco más importante del mundo, de la empresa más importante del mundo, más grande del mundo en diferentes sectores, si es la farmacéutica, si es el banco, si es la empresa de alimentos, si es la empresa, la aerolínea, cualquier empresa se mueve por su utilidad. Y la excelencia operacional, como muchos otros programas que hay en las organizaciones y como el hecho y el deber ser de que usted le paguen su salario en una empresa, es para que sea productivo y para que haya utilidad. Entonces, todos los temas de excelencia operacional se centran básicamente en esta partecita de acá. Les voy a compartir hoy algunos ejemplos, ¿sí? De aplicaciones que hemos hecho de estas herramientas con equipos de ventas. Hemos hecho con equipos de ventas aplicaciones para ayudarlos a vender mejor su producto a través de los datos, de las métricas que nosotros usamos acá. Aquí todos en excelencia operacional sabemos que vamos enfocados siempre a temas de cómo yo con hechos y datos muestro un problema, evidencio una causa raíz, propongo una acción de mejora, porque vale más un hecho y un dato que un relato, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aplicaciones en ventas, pero básicamente nos centramos o la excelencia operacional busca reducir esos costos y gastos. Pero los costos y gastos no están solo en la empresa, en el área de producción o de manufactura o de logística, porque entonces las empresas que no son de producción y de logística no tendrían costos y gastos, claro que las tienen. Y vamos a ver ejemplos de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a ir por diferentes herramientas y les voy contando ejemplos de aplicación. Voy a empezar por las más soft y vamos subiendo la temperatura a lo largo de la presentación. ¿Listo? Esta, la gloriosa 5S, herramienta que es tan poderosa, pero tan, no sé cómo decirlo, que no suene grosero. Como que bueno, lo voy a decir, se ha prostituido tanto esta herramienta que todo el mundo habla de las 5S, si es que aplicamos las 5S, hicimos la auditoría y la araña y el radar de las 5S, y todos, pero en realidad solamente se ve como una herramienta que sirve para, así como limpiar y que se vea bonito, como para maquillar, que se vea bonito un sitio que estaba, entonces dijimos, no, fuimos a un área que estaba súper horrible, una bodega, un taller de mantenimiento que estaba sucio, y limpiamos y arreglamos y pusimos bonito y pusimos cada cosa en su lugar y aplicamos 5 veces y esas todas las 5 veces. Entonces todos los expertos, todos los maestros que dedicaron tanto tiempo a pensar en estas metodologías y en estas filosofías y que pensaron, dirán, eso claramente no era el fondo de lo que nosotros estábamos hablando. Y se llaman 5S porque así es su fonética o su pronunciación en japonés, como está acá. Pero hemos hecho o se ha hecho una adaptación del concepto japonés a esta aquí para las personas que hablamos español, inglés. Entonces tenemos este acrónimo de SOLES que dice seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Entonces, viendo cómo lo podríamos aplicar en una compañía en procesos administrativos o en un área que hace procesos administrativos,
se trata de no buscar, esto no es una herramienta para limpiar solamente, porque eso es como porque, bueno, el que se maquilla sin bañarse, ¿sí? No, no solamente para limpiar, es para evaluar un proceso a profundidad y también para hacerlo más ágil, para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente. Uno tiene sus cosas donde las necesita, ¿cierto? En teoría uno tiene en el baño, tiene a la mano la toalla, el jabón, las cosas donde las necesita para ducharse, para tomar un baño, ¿cierto? Uno no está, ay, ¿dónde dejé esto? No, uno tiene todo listo antes. Y eso es una forma mental de usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, y es de decir, pues hacerlo más rápido porque por la mañana tengo que salir rápido para el trabajo o si trabajo virtual me tengo que conectar rápido a la reunión, entonces yo tengo que ser súper ágil para tener todo organizado y preparado. Tengo todas las cosas en el baño donde los necesito, algunos dejan la ropa lista o las tienen medianamente su ropa clasificada para poderla encontrar rápido. En la cocina tienen organizado donde van a poner, eh, donde tienen las cosas de los desayunos, lo que más usan. Eso es un pensamiento 5S, eso es un pensamiento de tengo las cosas que necesito en el lugar correcto, en el lugar en que lo necesito, ¿sí? En un proceso administrativo que fuéramos ¿cómo se aplicaría esto? Si la mayoría de los casos es limpiemos un área que se ve sucia hace tiempo. Entonces, la primera S, que sería el seleccionar, es revisar, clasificar, ¿cierto? Las tareas del área que generan y no generan valor. Y ya vamos a hablar de eso de generación de valor. Entonces, lo que genera valor, lo que me sirve, de lo que no me sirve. La teoría de 5S acá es lo que ya no se usa físicamente cuando uno aplica 5S en un sitio. No estoy diciendo que eso esté mal, sino que esas son aplicaciones a manufactura y no es nuestro, o a logística, que no es el core de nuestra sesión hoy. Es cómo clasifico eso que no genera valor. La teoría dice, todo lo que usted no usa hace 6 meses, ya no debería, es porque ya no lo necesita, no lo use más. Entonces ahí veríamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que sí genera o no genera valor? Obviamente con sus excepciones, porque hay industrias donde el tiempo de vida de los documentos o de las partes, pues tienen mayor tiempo de vida y hay que guardarlas más. En este caso, por ejemplo, cuando usted tiene su ordenador y en el computador tiene una cantidad de archivos dispersos y etcétera, empieza entonces con esos archivos y los tiene desorganizados. Entonces podría pensar que va a tomar los archivos de su computador y va a separar todo lo que ya no le sirve, lo que ya no utiliza y lo va a sacar, lo va a seleccionar y apartar de lo que sí le sirve. O en un área va a ser y ahora les voy a mostrar un ejemplo real de todas las tareas y actividades que hacen las personas y las va a clasificar entre lo que sirve y lo que no sirve. Y ahí luego usted se va a ir al ordenar. Entonces en el ordenar usted va a tomar todas esas tareas que sí generan valor y a darles un orden y una secuencia lógica, ¿sí? A darles un orden y una secuencia lógica a esas tareas. Entonces, esas tareas le va a decir, ya no tenemos la tarea de la A a la J, a la M, a la H, sino que tenemos A, B y C. Esas son las tareas que sí necesitamos y las vamos a hacer en ese orden y en esa secuencia. Luego en el limpiar, pues aquí no aplicamos así, pero en el proceso administrativo, como limpio si ahí no cae mugre, no cae tierra ni polvo, sino que eso solo cae encima de los escritorios de las personas que trabajan. ¿Cómo así limpiar? Pues entonces, en ese caso, es asegurar que el proceso no se vuelva a ensuciar, entre comillas, que no se vuelva a dañar, que no se le vuelva a llenar de cosas que no generan valor. ¿Y cómo lo haría? Entonces, ahí usted plantearía acciones para que no se vuelvan a generar esas tareas que no generan valor. Luego, en estandarizar, usted definiría el cómo deben ser hechas esas tareas para que sí generen valor. Y por último, en sostener, usted podría pensar en establecer cómo va a asegurar con las personas, cultura, que es tan importante en todos estos temas, para que el proceso mejorado se mantenga así a través del tiempo. ¿Cómo usted lo va a asegurar?
Entonces aquí hay una explicación muy sencilla de cómo podríamos aplicar 5S en un proceso administrativo, separando tareas que generan valor de las que no. Voy a hablarles, antes de ver un ejemplo real de aplicación de SMED, que es otra herramienta que también se usa mucho en temas de manufactura, cómo la podemos usar en temas de tareas administrativas, y es una aplicación real que se combina con esto de 5S. Vamos a hablar de lo que genera y no genera valor, que es muy importante para que lo recuerden los que no lo ven hace mucho tiempo y pues, los que lo tienen continuamente aquí. Tenemos público de gente muy experta y tenemos público de gente que por primera vez también está viendo el tema de acuerdo a las inscripciones. Entonces, estamos haciéndolo en un lenguaje lo más posiblemente amigable para todos, pero son súper válidas las preguntas. Estamos compartiendo experiencias y aprendizaje. Estas son algunas preguntas que nos podemos hacer para entender si una tarea genera valor o no genera valor. Siempre hablamos de generación de valor para el cliente y de generación de valor para el negocio. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que nosotros eh, claramente podemos pensar en que nuestro cliente, nuestro consumidor final, al final, si yo estoy en un banco, por ejemplo, en la banca, y yo soy el cliente final de un crédito. Yo fui al banco y solicité, todos alguna vez hemos solicitado un crédito. Entonces yo fui y solicité un crédito de libre inversión. Necesitaba una plata para unas vacaciones con mi familia y no la tenía. Entonces dije, voy a hacer un crédito de libre inversión. A mí no me importa como cliente de ese banco todo lo que los funcionarios tuvieron que hacer para que a mí me entregaran el dinero. A mí no me importa como cliente o consumidor final el tiempo que tuvo que gastar el asesor procesando la información de mi formulario, enviando el correo y solicitando allá y golpeándole la puerta golpeando la puerta entre comillas por WhatsApp, por correo, por lo que sea, para que le dieran respuesta en el área de análisis de crédito, todo el tiempo que tuvo que pasar, que resulta que esa persona que le entregaron mi expediente justo se fue a vacaciones y se quedó ahí pendiente, entonces se quedó sin aprobar unos días y entonces me incumplieron porque este banco me hace, y ahorita la competencia con los bancos es aterradora porque el banco le está entregando a uno un préstamo en 5 minutos. Entonces, a través de todo el manejo de apps móviles, eso es así. Usted tiene un crédito aprobado, llena estos datos y en 5 minutos usted tiene la plata en la cuenta de ahorros. Ahora eso es así. Entonces, y eso hace unos años era una cosa que no nos imaginábamos. O sea, ir a pedir un crédito al banco era una cosa terrible. Eso es una muestra de que el mundo está cambiando, de que la industria 4.0 está llegando y que todo el mundo se está moviendo en términos de agilidad para que la empresa sea más rentable, para que sea más competitiva. Entonces, vuelvo al tema, a mí como cliente me interesa es eso, quién es el más ágil, quién es el mejor, el que me va a dar el crédito ya, el que me va a dar menos tasa de interés, el que me va a dar mejor servicio y el que me va a cumplir con los tiempos y con los plazos esperados. Eso es lo que a mí me interesa como cliente. Seguramente eso es lo que yo voy a buscar. A mí no me interesa todo lo que tuvo que pasar tras bambalinas. Entonces, esas son todas las tareas o las actividades que se hagan para cumplirme a mí como cliente en términos del servicio, del tiempo de entrega, en términos de que me cumplan con las condiciones pactadas. Pues todas esas actividades son las que generan valor, pero todo lo que se hace atrás, todas esas ineficiencias, todas esas burocracias, todas esas cosas que se van dando y se van dando que en realidad hacen parte del entorpecimiento del proceso y que en Lean los llamamos los desperdicios, todo eso es lo que no genera valor, todo eso. Aquí les dejo, no voy a leer estas preguntas al pie de la letra, si le quieren tomar fotos, y algunas preguntas que cuando uno puede estar pensando, oiga, esta actividad genera valor o no, se hace esas preguntas y si la respuesta es positiva o negativa, uno puede repensar si esa actividad puede ser eliminada, reducida, etc. Y aquí están las de adición de valor del negocio, porque hay actividades y tareas que a pesar que para mí como cliente no son importantes, por ejemplo, el área de contabilidad sí tiene que llevar las cuentas
del dinero que entra, del dinero que sale, de cuánto se está aprovechando, de cuándo no, em, de los impuestos que hay que pagar. A mí no me importa como cliente cuántos impuestos paga la empresa, es más, no me importa si la empresa que me está prestando el servicio está quebrada. A mí, bueno, puede ser que dependiendo del servicio que yo voy a adquirir, evalúe eso, pero en general no me interesaría, ¿sí? Entonces, para el negocio, para ese negocio sí es importante cumplir con algunas tareas de adición de valor para el negocio. Entonces, estas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué le interesa? Que esta empresa se mantenga sostenible, que sea rentable para el dueño, para el financiero. Y las de no adición de valor, entonces, serían para ratificar que efectivamente esas tareas no generarían ningún tipo de valor en la organización. A eso nos referimos cuando hablamos de generar y no generar valor. Vamos a hablar de SMED, que es una herramienta que se utiliza muchísimo en producción y les muestro un caso real que plantea también este tema de 5S. Cuando hacemos un SMED, que es una herramienta que también se conoce como método de configuración de 4 pasos, y es la herramienta de los cambios que se utiliza muchísimo en manufactura para el tema de cambios cuando hay que pasar, por ejemplo, en un producto, en una línea de producción donde se está haciendo un producto que es una configuración A y luego se va a pasar a un producto que es una configuración B, hay que cambiar la línea. En algunos, digamos que si es un producto tangible, se hace un cambio de formato. Por ejemplo, yo trabajé en Michelin. Entonces se hace, si estamos haciendo llanta de un rin y se va a pasar a llanta de otro rin, pues hay que hacer un cambio de configuración en algunas máquinas y eso demanda un tiempo, ¿sí? Si es una empresa de alimentos, como la que yo trabajo actualmente en PepsiCo, pues hay que limpiar y lavar porque yo no quiero que el alimento que sabe a que dice que sabe a limón me quede con sabor a barbecue, como el chavo, el agua de Jamaica que sabe a limón pero que parece de tamarindo. No, tiene que tener un sabor unificante, entonces para eso hay que limpiar. Esos tiempos, que son el típico ejemplo que se usa en manufactura para hablar de esta herramienta SMED, es el tema de los pits. Cuando en la Fórmula 1 llega el carro a toda velocidad y se detiene para que le pongan gasolina, para que cambien los neumáticos, para que ajusten los frenos, para que hagan todo lo que tienen que hacer. Y con el paso del tiempo hay un video súper bueno en YouTube que pueden buscar que es Pits en 1950 versus 2003 o 2013, algo así. Y ese video muestra cómo se ha evolucionado tanto y eso no es más que un SMED, es entender cómo ese tiempo realmente funciona y se necesita que ese tiempo en el que está el carro andando sea mayor. Entonces tienen que optimizar ese tiempo corto de cambio de configuración, ¿verdad? Para que el carro vuelva a arrancar, porque si ahí son muy demorados, pues puede perder la carrera solo por eso. Entonces, a una organización le conviene que su proceso esté en marcha, que no se detenga. Entonces, esos tiempos de cambio, pues claramente van a costar. Yo tuve un compañero del Master Black Belt en que él era el director de una compañía de medicina particular en Estados Unidos, como un seguro de medicina particular. En Colombia se le conoce como medicina prepagada. Y yo decía, pero este tipo, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aprendiendo? Pues en esa época todavía yo decía, pero ¿por qué aprendiendo cosas de mejora continua acá? Esto sí, para un tema de salud. Pues claro, porque él decía, por ejemplo, él hacía aplicaciones de SMED en los quirófanos. Entonces él decía, en el quirófano, si estamos haciendo una cirugía de riñón y luego sigue una cirugía de pulmón, hay que hacer ciertos cambios, ¿cierto? Para el quirófano, rápido alistar, primero limpiar toda la asepsia y luego pues alistar todos los instrumentos que corresponden, porque a mí me pagan, es porque el quirófano esté con alguien ahí, a mí no me pagan porque el quirófano esté vacío en limpieza. Esto en producción, entonces, ¿cómo usamos esta metodología de SMED, que es 4 pasos para reducir estos tiempos de intercambio en procesos administrativos? Aquí pongo unas fotos de un ejemplo real que hicimos. Esto es como un tiempo sin movimientos para los ingenieros industriales. Esto se aplica perfectamente.
si uno tiene una tarea que no necesariamente es un tiempo de cambio, puede ser, siempre las empresas se quejan del tiempo de cierre de inventario a final de mes, a final de semana, en un banco, el cierre de la oficina, la apertura de la oficina son tiempos de estrés donde rápido hay que hacer todo para ¡fum! Abrir puertas y dar servicio al cliente. Em, en una aerolínea, todo el tiempo de alistamiento para que las personas aborden el avión, eso es un sufrimiento atrás. Para uno que está en la fila esperando, tanto como para el que está allá atrás haciendo posible que el avión salga a tiempo, ¿no? O todos los que están atrás. Entonces, diferentes tareas. O podemos usar también esta herramienta cuando tenemos una problemática de cargas laborales, cuando se presume que las cargas laborales no están bien distribuidas en una compañía, ¿sí? O en un área, o las personas se están quejando por mal clima laboral que no están bien distribuidas, que hay preferencias, que algunas personas trabajan más que otras, que eso creo que pasa en muchas compañías, podemos utilizar esta herramienta. Entonces, miren acá lo que hicimos. Según el SMED o el método de configuración de 4 pasos, el paso 1 es documentar y entender el proceso actual como es, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿qué hicimos acá? Mapeamos en la pared con post-its de colores, súper sencillo. Las personas, si ustedes ven de aquí para abajo, las personas involucradas en la tarea. Aquí están estos post-it, representan los tiempos, eran desde algo que se empezaba a las 6 a.m. hasta las 8 a.m., esa tarea era como su tiempo crítico. Cada post-it representaba 10 minutos. Y aquí están como que se acompañó el proceso de estas personas, todas estas personas involucradas. Fuimos el equipo Kaizen o el equipo de mejora que quiso intervenir este proceso y ver cómo lo podíamos mejorar y vimos lo que hacían estas personas en tiempo real. Y entonces empezamos a ver, bueno, aquí está Julián, las tareas. Esto empieza a las 6, pero él arranca como a las 6:20. Y el tamaño de las tiritas de papel que ven en la pared eran los minutos que las personas tardaban en hacer eso. Entonces empezábamos a colocar ahí, mapeando lo que habíamos rastreado, luego de ir y ver el proceso, tomamos videos, etc. Y lo pusimos acá. Y aquí rastreamos. Si ustedes se dan cuenta que hay, por ejemplo, Andrés y Claudio Nadia, pero estos no hacen nada. Y aquí uno ve al pobre Felipe lleno de trabajo. ¿Qué hay aquí? Una mala distribución de cargas laborales. ¿Esto ocurre solamente en manufactura? No, señores. Esto pasa incluso más en procesos administrativos. Entonces empezamos a revisar esa distribución de actividades y de tareas en el tiempo para cada una de las personas. Paso 1, documentar. Método de configuración de 4 pasos. Paso 2, entonces es convertir actividades internas en externas y separar todo lo que no genera valor. Ya vamos a hablar de qué es eso de interno y externo. Sacamos a un lado todas las tareas que nos dimos cuenta que no generaban valor. ¿Cómo así? Bueno, viendo el cuestionario de preguntas que les acabé de mostrar hace un momento de tareas que no generan valor. Sacamos esas actividades que no generaban valor a un lado. Luego, revisamos cómo las actividades que se hacían cuando el proceso, como que separaba todas las tareas para poder hacer las actividades y luego lo hacíamos con el proceso en marcha. Entonces decíamos, ¿para qué paramos el proceso? El alistamiento de una oficina, para que, no puedo hablar específicamente de qué era este ejercicio, pues por temas de confidencialidad, pero ahí en lo que voy contando en diferentes aplicaciones. Claramente, entonces todas esas tareas que se hacían habiendo parado el proceso y generando demoras y esperas en los clientes, podían hacerse antes como una especie de alistamiento. Antes de ponerse a hacer eso, alistemos con unas personas mientras se pone a hacer el proceso real de alistamiento, ¿sí? Separamos todo eso, entonces internas son todas las actividades que sí o sí deben hacerse con el proceso detenido y externas son todas las actividades que pueden hacerse con el proceso en marcha, lo puedo hacer antes de como un alistamiento. Y luego entonces el paso 3 fue las tareas que ya nos quedan y ojo que aquí está el concepto de seleccionar de las 5 veces que hablábamos de separar
lo que genera y lo que no genera valor. Aquí ya me quedé con lo que sí genera valor, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es organizarlo. Entonces voy a revisar todas esas actividades y voy a ver cómo las simplifico, si algunas de ellas las puedo simplificar, si algunas de ellas las reviso con alguien que sea otras personas y digo, "Ah, esto se puede eliminar porque lo están haciendo dos personas a la vez, o si se pueden reducir, si hacemos algún tipo de optimización para reducir, ¿sí? Ahora justo estoy involucrada en un proyecto muy grande, que son los proyectos de GBS, que es digamos, otra corriente muy grande que hay ahorita en las organizaciones de Global Business Service. Y son todas esas análisis de tareas, y lo que hacen es una aplicación de esto. Yo hace un año estoy trabajando en GBS de Global de PepsiCo, y cuando me empezaron a explicar cómo era esta metodología de este macro proyecto, yo me di cuenta que era un SMET, pero aplicado a todos los procesos de la compañía. Separe lo que genera, lo que no genera valor, y las actividades que sí generan valor, vea cómo las simplifica, las elimina o las reduce. Entonces, miren acá los resultados de esto. Luego de aplicar eso, este era un proceso que se hacía en 120 minutos con 17 personas, 17 headcount. Y luego, entonces, el proceso se hace en 70 minutos con 15 headcount, 2 personas menos. Y eso no quiere decir que, ¿qué hacemos con esas personas? Las despedimos, las echamos, porque yo tengo una premisa, y es que en excelencia operacional es duro con el proceso y suave con las personas. Las compañías cometen el gravísimo error de pensar que cuando los costos se disparan, lo primero que hay que hacer es echar gente, y esa no es la respuesta. Cuando los costos se disparan, lo primero que hay que hacer es entender los procesos y ver qué estamos haciendo mal y dónde estamos perdiendo dinero. Hay ahorros absurdos. Yo he visto en compañías que buscan productividad, que antes daban café y luego ponen una máquina de moneda y creen que con eso es el super ahorro. O reducen la cantidad de toallas de papel para secarse las manos en los baños. Eso puede ser una medida súper muy buena ambientalmente hablando, pero cuando yo me voy a pensar en si ese será el ahorro que va a sacarnos de pobres en una organización quebrada, pues ese no es, ¿sí? Y sacar personas puede ser algo de momento, pero claramente no. Muchos procesos de mejora dicen, no, es que este proceso está relento, contratemos más gente cuando hay plata, contratemos más gente para que el proceso sea rápido, o si está muy caro, echemos más gente y pongamos a 2 a hacer el trabajo de 5. No, entendamos primero el proceso, corrijamos el proceso y luego sí pensamos en las personas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces, Karen, con estas 2 personas que sobraron acá? No sobraron, esas personas se pueden, mientras tanto, estar en un proceso de alistamiento para el otro proceso, ver cómo generan valor. ¿Usted cuántas veces no ha estado en su puesto de trabajo y dice, uy, yo no estoy para esto? Yo no, yo ya estoy cansado de este trabajo, yo estoy sobrevalorado para esto, yo no estoy para estar aquí llenando este archivito, yo no estoy para estar haciendo esto. Eso es lo que conocemos como cargas laborales desbalanceadas. Y con esta herramienta fácilmente lo podemos trabajar. ¿Esto es ingeniería de la NASA? No, esto es súper sencillo. Es mapear un proceso, entenderlo y aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Qué es lo difícil de esto? Y de todo lo que vamos a ver y de todo lo que se relaciona con excelencia operacional, crear cultura. Eso es lo difícil, que se sostenga, que las personas lo compren, que las personas les guste, que vayan en esa onda para seguir trabajando bajo esos principios culturales. Eso es lo difícil. Entonces, ¿será que si nosotros qué hicimos acá? Cogimos a cada una de estas tareas, y le aplicamos el paso 4, que sería eliminar todos los ajustes finales y estandarizar, y a cada una de estas tareas, ¿sí? A las tareas de Julián, de Norbey, de Jorge, de Fabio, de Felipe, de Claudia, a cada una de esas tareas le definimos un estándar de operación, que es otra super herramienta de línea, es decir, ¿cómo lo hace? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. De estos si usted busca en Google estándar de operación, hay 10.000 formatos, 10.000 formas de hacer. Aquí está un paso a paso claro, detallado, con fotos, cómo se hace, paso 1, paso 2, colocando cada uno para que no haya lugar a dudas.
Y esto aplica mucho a lo que les decía hace un momento de duro con el proceso SAE con las personas, porque si usted tiene personas facultadas con las skills, con las habilidades, y usted les entrena y les dice cómo hacerlo bien, entonces si la persona ya después de cierto tiempo el entrenamiento y no lo hace, usted ya puede ver si es un tema actitudinal. Pero si usted contrata a una persona, como pasa en muchas organizaciones, ni siquiera le hace un onboarding, ni siquiera sino le dice, vaya y estése allá una semana al lado de Pepito porque ese es el más bueno. Y estése allá que aprenda de él y hágalo. Entonces Pepito ya tiene su forma de hacerlo y lo que va a hacer es tropicalizarlo a su manera y también establecer su forma de hacerlo. Y cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, entonces todo el mundo partiendo de la buena fe. Resulta que eso es lo que sucede en las organizaciones, que cada quien empieza a hacer lo que mejor le parece. Bueno, luego, entonces acá estaba en esta aplicación el resultado de esos tiempos que después se redujeron y se mantuvieron en el tiempo de 108. Algunos otros herramientas, entonces voy a ir hablando de otras herramientas que pueden ser herramientas estadísticas, ¿sí? Que se pueden utilizar también para esta parte y de métricas. Todas estas que les voy a presentar a continuación, muy centradas en mediciones, ¿sí? En mediciones de cómo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos métricas, pues es la excelencia operacional, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, a veces es muy difícil dentro de las organizaciones o los procesos administrativos pensar cómo puedo hacer cosas para mejorar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el glorioso Pareto, una herramienta como el Pareto, súper usada pero también subutilizada en muchas organizaciones y que es muy poderosa para entender eh, de dónde vienen los problemas, por lo menos las causas iniciales o de dónde se están generando los problemas. Entonces aquí hay un Pareto muy sencillo que me establece cuáles pueden ser las ventas por ciudad, pero yo puedo hacer un Pareto para entender en dónde están concentrados los principales reclamos de clientes, puedo hacer un Pareto para entender en dónde están concentradas las preferencias de los clientes, puedo hacer un Pareto para entender cuáles son los mejores vendedores, puedo hacer un Pareto para entender la problemática de la encuesta de clima organizacional en recursos humanos, puedo hacer un Pareto para entender las desviaciones financieras de la compañía. Y un Pareto no es más que una herramienta que me muestra un resultado, Y, una variable Y que es un resultado, separada con unos posibles causales que lo originan, ¿cierto? Que lo originan o que lo generan o que parten de él. Y aquí está, por ejemplo, aquí me está hablando las ventas por ciudad, la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C, la ciudad D. Yo puedo ver en dónde están cayendo mis costos, en el área A, en el área B. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo real de un Pareto. Y aquí yo voy mostrando las ventas, estos serían millones de dólares en cada una de esas ciudades. Luego establezco cuál es ese porcentaje de cada una de ellas frente al total, ¿cierto? Y luego acaba el acumulado. Entonces, un Pareto para recordar a los que no lo tengan muy presente. Estas barritas de histograma lo que me muestran son acá relacionando para esta ciudad el valor de este indicador en este ejemplo que son ventas en millones de dólares para cada una de estas ciudades. Y acá, esta línea que va acá es el acumulado en porcentaje que va asociado al eje de las Y's que está acá en este costado de la derecha. Entonces acá yo tengo la ciudad A tiene aproximadamente el 48.7% de las ventas, véalo acá. La ciudad B tiene el 26.1% de las ventas, pero si yo sumo este 48.7 más este 26.1, es el 74.8%, estaría acá. La ciudad C es el 16% de las ventas. Si yo lo sumo con los otros dos, o sea, lo voy acumulando, estaría acá en el 90%. Yo entonces, ¿qué puedo hacer o para qué sirve el Pareto? Lo que yo hago es buscar en dónde está acumulado el 80%,
de los casos y solamente me centro a trabajar en las puntos en los que realmente está concentrado ese 80%. Aquí yo diría, concentrémonos en el A y el B, en la ciudad A y B, que son para el modelo siguiente de compensación de los vendedores, porque estas son las dos ciudades que tienen la mejor venta y podemos implementar ese nuevo programa, ¿sí? Igualmente puedo usar ese Pareto, como les decía, para N1000 diferentes formas de agrupar un causal. Dice que el Pareto, que era Wilfredo Pareto, el financiero, que decía que el 80% de la riqueza en el mundo estaba en el 20% de la población. Hoy, pues, él realmente se rasgaría las vestiduras y se revolcará en su tumba de ver que hoy en día el 99% de la riqueza en el mundo está en el 1% de la población. Pero seguimos en estadística usando el Pareto, basados en el principio de 80-20, para establecer estas principales causales. Y aquí les voy a mostrar ahora un ejemplo a continuación, más adelantito, en un ejemplo de un caso de recursos humanos. Aquí hay una gráfica de Boxplot, que es una gráfica que utilizamos para entender la variación de los procesos, ¿sí? Entonces, esta gráfica es súper buena porque me permite tomar decisiones rápido y en un proceso administrativo yo tengo datos donde también puedo tomar decisiones súper rápidas a la luz de entender no solamente la típica que uno ve los punticos de, bueno, ¿cuál es la que más vende? ¿Sí? O cuál es la que tiene mejor costo, o cuál es el proceso que mejor nos está funcionando en términos de reclamos de clientes, cuál es el que está dando el mejor servicio, cuál es la oficina que da el mejor servicio, cuál es la ciudad donde salen más rápido los procesos o los servicios que entregamos. Entonces, claro, fácil compararlo con barritas y ver cuál es el que más, pero también entender la variabilidad nos ayuda a ver, por ejemplo, en este caso, una gráfica de cajas o de bigotes o boxplot, como se conocen estas gráficas, me muestra dos propiedades importantísimas de los datos. Uno es la tendencia central a través de estas lineecitas de la mitad, que son la mediana de los datos. ¿Sí? La mediana, que si recuerdan en estadística es si organizo los datos de menor a mayor, el dato que está en la mitad, ¿sí? Entonces, eso me mostraría, si yo me imagino una campana, entonces el dato que está en la mitad es el que yo vería acá. Entonces, a la luz de las medianas, ¿cuál es la ciudad que más vende? Acá, Río, ¿sí o no? La que tiene la línea más alta está acá, Río, es la que tiene la mediana más alta. Si esto está hablando de miles de dólares o millones de dólares, aquí estaría Río. Ahora, pero ¿cuál es la que tiene mayor variación o menor variación? La variación se evalúa desde este punto hasta este punto, el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo. Entonces yo podría decir que tal vez esta Nairobi y Río tienen una similitud en su variación, está entrado ahí y podría ahí ver que están como mejor. ¿Cuál es la que tiene peor variación? Pues esta que tiene una variación muy amplia, como así, que unas veces sí muy buena, que unas veces vende mucho, pero otras veces vende poco. Y eso es uno de los criterios de excelencia operacional, que los procesos no solamente sean buenos, sino que sean sostenibles en el tiempo. Que es eso de que, no, que le pregunta al jefe, ¿y cómo vamos? No, vamos súper, súper bien. En promedio vamos cumpliendo. Pero, ¿por qué un día uno así, el día dos así, el día tres? Y eso parece un electrocardiograma, el comportamiento de los procesos. Cuando los procesos tienen mucha variación, ¿qué dice? Que hay descontrol, que los procesos no son controlados, que no hay estandarización, porque cuando un proceso es estandarizado y controlado, debe marchar de una manera estable. ¿Y qué pasa cuando hay esas desviaciones y esa inestabilidad en los procesos?
Hay quejas de clientes, porque aquí es cuando yo le incumplí a un cliente en el tiempo de servicio, en el tiempo de entrega. Aquí es cuando yo le incumplí a un cliente en lo que le pacté. Aquí es cuando yo no pude ese intangible, no presté el servicio que debería, como lo pueda prestar. Cuando vendí una plataforma tecnológica, por ejemplo, y la plataforma tecnológica no funcionó, entonces a unos clientes les funciona muy bien y a otros les funciona muy mal. ¿Qué es eso? Inestabilidad en el proceso, variación en el proceso. Una gráfica como estas me permite evaluar esa variación del proceso y poder determinar qué tan bien está y tomar decisión. Acá hay otro ejemplo de otra herramienta estadística que es las cuadros de control que permiten ver si los procesos, no compararlos con ningún objetivo, sino ver si tienen una variación especial, una variación de causa común, que tanta variabilidad tienen. Aquí hay un ejemplo de un proceso que fue mejorar en el nivel de servicio, en el nivel de servicio que prestaba a sus clientes. Entonces esta empresa muestra cómo venía el nivel de servicio súper bajo y luego cómo el nivel de servicio no solamente mejoró, sino que redujo su variación. Si ven que aquí se ve mucho más moviéndose más para un lado y para otro, y aquí se ve mucho más recto, menos electrocardiograma. Incluso viendo esta de aquí abajo, y que esta parte ya profundización estadística la aprendemos en los entrenamientos de Greenbelt, pero no es nada del otro mundo, sino entender aquí que básicamente estos puntos me indican que hay algo que pasó importante, una variación de causa especial, para entrar a analizar por qué hubo tanta variación de un punto a otro en un espacio de tiempo. Pero esto me sirve para analizar cualquier tipo de indicador en cualquier organización o en cualquier área, ver los resultados de clima organizacional, ver los resultados de la encuesta Merco, del Great Place to Work en recursos humanos. Aquí podría haber también indicadores financieros de las áreas contables, desviaciones, por ejemplo, del PNL, del informe de pérdidas y ganancias, del informe contable de la organización, cómo se está desviando esos costos para saber cuándo tengo que tomar acción. Podría estar hablando del área de compras, cuando una compra fue beneficiosa para la organización o no y contabilizarla. Podría estar hablando de un entrenamiento y la satisfacción del entrenamiento por parte de los usuarios y etcétera en la aplicación. Hablando de capacidad de procesos, y así para los que no lo tienen presente, esto no es más un análisis de capacidad de procesos, es como su nombre lo dice, saber qué tan capaz es un proceso de cumplir sus especificaciones. Este sí evalúa un proceso a la luz de sus especificaciones. Entonces todo el mundo cuando se imagina especificaciones, por eso es que hay un paradigma al respecto y es que todos los procesos de excelencia operacional y de mejora y todo eso es para, ay, eso es para los de calidad, ay, usted trabaja en Lean, eso es calidad, porque eso es satisfacción del cliente. No, el cliente no solamente es el consumidor final, el cliente es la organización que me pone unas metas. El cliente es los entes regulatorios o legislativos que me ponen unas normas que yo tengo que cumplir y si no, cierran mi empresa. El cliente son las especificaciones que por las que yo hago mi publicidad y mi marketing para que mi producto salga adelante. Si yo digo que yo entrego la pizza en 45 minutos y si no es gratis, pues tengo que sí o sí entregarla en 45 minutos y hacer todo para que así sea. Entonces, el análisis de capacidad es un análisis que se hace para entender si el proceso tal cual como está hoy es capaz de cumplir con la especificación. Es decir, si el proceso tal cual como está hoy es capaz de entregar la pizza en los 45 minutos. Entonces, yo le puedo sacar el nivel CP o el nivel de capacidad, si lo han escuchado, eso no es nada del otro mundo. Yo le puedo sacar el nivel de capacidad a cualquier indicador en la organización que tenga una meta.
que tenga un objetivo, a cualquiera, sea de costos, sea de servicios, sea de porcentaje, sea de lo que sea, yo le puedo sacar el nivel de CP. Y ese nivel de CP está muy relacionado con el nivel sigma, que es el glorioso, pero ¿qué es eso de 6 sigma? 6 sigma quiere decir que de 1.000.000 de oportunidades de fallar, yo solamente fallo 3.4 veces. De 1.000.000 de oportunidades de fallar. Y eso es equivalente a tener un CP de 2, un nivel de capacidad de 2. Que se ve, si ustedes ven estas dos líneas negras de acá, estos serían las especificaciones del cliente, que podrían ser, como les digo, las especificaciones de la organización, las especificaciones de finanzas, las especificaciones regulatorias, las del consumidor final, esas especificaciones, y lo que está acá en la curva dibujadito en la campana sería mi proceso. Entonces, este amarillito que me indica que este es un proceso tan esbelto, tan estrechito, tan controlado, con tan poca variación, que si existe alguna pequeña desviación y se engorda un poquito esa campana, hay un poco de variación, claramente no se va a salir de esos límites de especificación. ¿Sí? No se va a salir de esos límites de especificación. ¿Vale? Ahora, un proceso como este, como el que se ve acá de este color rosa, pues es un proceso con mucha variación, mucha variación. Ese es un proceso que tiende a salirse. Este es el que no le cumple al cliente con los tiempos. Este es el que unas veces es muy bueno, pero otras veces es muy malo. Entonces es un proceso con mucha variación. ¿Por qué? Porque no hay estandarización, porque no hay un sistema, un programa de excelencia operacional, un programa de mejora continua, no hay esta estandarización y por eso es un proceso que incumple, que en sus resultados es regular. Entonces, un nivel de CP ideal, digamos, para una compañía promedio es de 1.33, lo que me indica un nivel sigma de 4, es decir, en 1.000.000 de oportunidades de fallar, 6.210 fallas. Y hay una forma de calcular el CP que es súper sencilla, no es nada del otro mundo, pero hay programas estadísticos que hacen el cálculo. Lo que quiero es que se lleven de aquí, que eso de CP, la gente oye CP y CPK y dicen, ay, eso es de los de calidad. Eso es de los que miden si el proceso de manufactura allá en la línea de producción cumple con la especificación de temperatura y cumple con la especificación de densidad. Sí, claro, sirve para eso. Pero los procesos administrativos usted puede sacar, y lo hemos hecho en proyectos con alumnos, de sacar y calcular en cuánto está ese nivel sigma, en cuánto está el valor CP para mostrar la mejora y para mostrar y tomar decisiones y decir, jefe, definitivamente, mire, nuestro proceso no es capaz. Si no hacemos nada y seguimos como estábamos, nunca vamos a cumplir esa meta que usted nos está poniendo o que la organización nos está poniendo. Tenemos que intervenir este proceso. Entonces, ojo, el análisis de capacidad sirve para cualquier indicador que tenga una meta. Y aquí les dejo un tip muy importante y es solo cultura general, y es que uno no le saca el nivel sigma a una empresa, uno no le saca el nivel sigma a un área, uno le saca el nivel sigma a un indicador de un proceso, porque compara ese indicador cómo está versus, versus su propio objetivo, ¿vale? Bueno, listo. Aquí entonces vamos a ver, aquí tengo una pregunta en el chat, vamos a ver un momentito. Dice, ¿cómo se llama la metodología o procedimiento que menciona que usa actualmente para gestionar proyectos? Arturo, en realidad hay muchas metodologías. Yo estoy aquí compartiendo diferentes herramientas de Lean, de Six Sigma, que se utilizan, incluso de TPM como el SMED también, en las organizaciones, en manufactura y logística principalmente, pero les estoy contando cómo esas herramientas se pueden aplicar en procesos administrativos. Estoy mencionando diferentes herramientas de esas metodologías que manejamos en excelencia operacional y que todas son súper válidas y respetables dependiendo del enfoque que se le quiera dar en la empresa.
me escribes si contesté tu pregunta o si quieres que amplíe algo. José Carvajal pregunta, tengo una duda, con tu ejemplo de capacidad para realizar esto no es necesario que los datos tengan una distribución normal. José, eso hay toda una discusión sobre el tema de la normalidad de los datos, que ya es más, digamos, más profundización estadística que se ve en el entrenamiento Greenbelt del Lean Six Sigma. Yo les amplío toda esta parte del análisis de capacidad. Para hacer un CP, sí, los datos tienen que ser normales, pero la normalidad no es algo que nos preocupe si estamos hablando de los resultados o de los datos en una organización. Los datos tienen tres propiedades. Una es la tendencia central, que es la propiedad que tienen los datos, cualquier dato de cualquier proceso, de estar centrados. La variabilidad, que tan variables son como estas campanas que vemos aquí, que anchas. Y la otra es la propiedad de la distribución. Entonces, el que sean normales solo quiere decir que cuando yo los pongo en un histograma se ven como una campanita perfecta. Hay otras distribuciones, hay distribución Weibull, distribución parabólica, distribución log normal, logística, diferentes distribuciones. Para cada uno de esos tipos de distribuciones hay herramientas que podemos usar para buscar esos análisis de capacidad, ¿sí? Para buscar esos análisis de capacidad. Ahí en Emilio, lo que quiero que te lleves es que en un proceso administrativo tú puedes sacar el valor de capacidad. Y ahorita les voy a mostrar en unos datos que son datos de atributo, cómo nosotros podemos calcular también esa capacidad. Y nos sirve para los indicadores en procesos administrativos. Solamente necesitas tener una meta. Camilo dice, me gustaría conocer qué estrategias pueden hacer para buscar beneficios cuantitativos que trae una compañía la intervención en un proceso. Camilo, esa es una buenísima pregunta, pero no hace parte del tema que estamos viendo aquí, de cómo se aplican procesos administrativos. Hicimos hace un tiempo un webinar que fue curso más bien sobre finanzas para no financieros, donde les enseñé toda esa parte de cálculo de productividad de proyectos. Creo que, y lo hemos hablado porque varias personas lo han pedido, de volver a hacer un curso de esos a través de la comunidad antes que se acabe este año. Si quieres, Camilo, me escribes por LinkedIn y estoy así, aparezco como Karen Muñoz Donato y yo te puedo compartir algún material, etcétera, de cómo buscar la productividad a través de los proyectos, que es mucho, depende, y rápidamente para no dejar la pregunta tan abierta, y es que es buscar si la compañía quiere productividad hard, que es la productividad que se ve reflejada directamente en el P&L, cómo ese proyecto impacta directamente en un costo que es exactamente ese que dejes de gastar o que reduzcas algo que ya vienes gastando, ¿sí? Y cuando ya hablamos de cost avoidance, es como un proyecto que tú haces para evitar un costo que se va a presentar y etcétera. Y los hay de todos tipos. Gustavo pregunta que cuándo se va a realizar. Estén pendientes de la comunidad que vamos a repetir este curso que ya le hicimos de finanzas para no financieros, súper interesantes de ahorita y media. ¿Listo? Pero me escriben ahí por LinkedIn dudas para ampliar. Voy a seguir aquí con el tema y en un rato volvemos a ver el chat. Entonces, esto es lo que hablamos de capacidad. Esto es como cuando yo intento meter, aquí estoy hablando de un CP igual a 1 o de una capacidad que es apenas mi proceso cabe exactico, pasa la meta. Como decimos en Colombia, cuando uno pasa el examen apenas, una prueba, y se pasa el examen raspando, así raspando medio pase, eso es un CP de 1. Apenas mi proceso cae en la especificación, pero donde llegue a haber una desviación, claramente se va a salir de ahí y voy a tener problemas con mi cliente. Cuando yo estoy holgado, así como esta motocicleta que está ahí bien holgada en ese garaje o en ese parking, pues tiene muy buen espacio porque el proceso está muy controlado, como la campanita aquí arriba tiene poca variación
y por lo tanto se puede mover fácil sin incumplir las especificaciones del cliente. A eso es lo que hace referencia un CPD1, un CPD2, como les mostraba acá. Y aquí hay una comparación de un análisis de capacidad que compara los costos de un servicio con un proveedor y con el otro y cómo nos puede servir para tomar decisiones para evaluar. Nosotros aquí podemos, esto no lo voy a explicar súper al detalle porque esto es parte del entrenamiento de Greenbelt que dura 32 horas y bueno, ahí hay mucha tela para cortar, pero simplemente quédense con que este análisis de capacidad, aquí está el valor de CP, ¿cierto? Un CP de 0,42, mientras que este me está implicando un CP de 1,39. Decíamos que el ideal es 1,30, aquí yo diría claramente este está mejor. Pero ¿qué puedo ver acá? Y dense cuenta que aquí hay una especificación inferior, aquí hay una especificación superior, y esto puede ser, esto está en términos de costos, y claramente como estoy hablando de costos, pues entre más pegado al límite inferior esté mejor, porque quiero que me salga más barato, ¿cierto? Habrá otros factores como la calidad, etcétera, pero claramente yo quiero que me salga más barato. Ahora, si estoy aquí en temas de viendo, evaluando, por ejemplo, un tiempo de entrega, de cumplimiento de un servicio que yo estoy dando, pues aquí claramente estoy viendo que hay muchas partes del proceso o muchas veces, porque esto más bien es número de veces, esto es un conteo. Muchas veces me salí de la especificación inferior y muchas veces me salí de la especificación superior. Acá es cuando yo les digo, con un análisis de capacidad como estos, donde yo evalúo mi proceso a la luz de un objetivo, yo le puedo decir a mi jefe, vea, si seguimos como estamos, no vamos a mejorar. Además, porque esta parte de acá, el PP y estos valores que están acá, el PPK, PPL, PPU, son le digo yo que a mis alumnos siempre que esa es como la bolita de cristal, lo que me muestra qué puede suceder con mi proceso hacia el futuro. Entonces yo podría estar diciendo que este proceso hoy es malo, tiene un CP de 0,42, les decía que el ideal es 1,33, que equivale a 4 sigma, que equivale a 6.210 fallos en 1.000.000 de oportunidades de fallar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ese es el 1,33, que es el ideal, ¿no? Y que les acabo de decir. Entonces, si yo tengo acá un 0,42, pues claramente es muy bajito, un CP muy bajito, que hay una cantidad de fugas, de posibilidades de error. Es más, acá me dice que incluso puedo tener en 1.000.000 de oportunidades puedo fallar 240.000 veces, ¿sí? De fallar. Entonces, hay un montón de oportunidades. Y este me está hablando hacia el futuro. Vea, jefe, nuestro proceso hoy está mal, 0,42, y podría en el futuro, el PP, bola de cristal, me habla hacia el futuro que mi proceso puede estar peor, 0,38. Si seguimos como estamos, esas metas son incumplibles. Tenemos que hacer algo diferente. Como decía es absurdo esperar resultados diferentes si seguimos haciendo siempre las mismas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me está diciendo hasta acá, jefe, tenemos que hacer algo. Entonces, ahí va a haber un planteamiento muy bueno para poder decir, tenemos que hacer e intervenir ese proceso, tenemos que aplicar alguna metodología, alguna herramienta de excelencia operacional para mejorar nuestro proceso, sea el que sea. ¿Listo? Recuerden que esta herramienta sirve para cualquier indicador que tenga un objetivo. En el caso de este proveedor, tiene un CP mejor, obviamente recostado hacia la izquierda, hacia el límite inferior, lo cual es bueno porque esto es un costo, me sirve que el costo esté por debajo, ¿cierto? Y aquí me está mostrando un comportamiento que aunque parece que en el futuro empeorará un poco, pues para hacer un costo que se está reduciendo está bien, me permite tomar decisión. Acá tengo otra herramienta que esto es un análisis de capacidad en un call center. Cuando no, este análisis de capacidad, cuando teníamos datos continuos como un porcentaje, como dinero, etcétera. Acá en este caso tenemos un tema de call center, entonces son las llamadas que se hicieron al call center versus las no contestadas. Y call centers tenemos ahora un montón,
¿sí? Tenemos un montón en los negocios y en las organizaciones, pues con la pandemia los servicios de call center incrementaron un montón en diferentes empresas, de lo que nunca nos imaginamos que íbamos a tener call center. Bueno, ahora tenemos call center, ¿sí? Eh, Justo en PepsiCo, donde yo trabajo, ahora estamos implementando un proyecto piloto en Latinoamérica con call centers afiliados, donde el tendero hace su pedido por call center. O sea, ya no va el vendedor a la tienda a venderle el producto, sino por call center llama y pide lo que necesita y simplemente van y llegan y le entregan al tendero. Entonces, hoy en día los call centers son todo. Además que con la pandemia también tuvimos muchísimos problemas de call centers que se dispararon en los bancos, por ejemplo, todo el mundo llamando a pedir alivios financieros porque mucha gente se quedó sin trabajo, llamando a pedir información de qué iba a suceder con esto, con la otra, con la pandemia en esa época, en ese oscuro 2020 lleno de incertidumbre que todos vivimos. Bueno, ahí los call centers se dispararon y el auge de los call centers ahora es muy, muy fuerte. Entonces, este es un análisis que se hizo con un call center para entender las llamadas no contestadas versus las cantidades de llamadas entrantes. Pues miren que este análisis de capacidad que se hizo mostraba que la proporción en realidad es como del 22%, 22.64 de las llamadas entrantes no son contestadas. Y luego alguien decía, ay, no, pero es que entre más llamadas, pues menos contestamos. Entonces, pues contraten más gente para que conteste más. Y mire que aquí con esta simple gráfica nos dimos cuenta que no. Mire que a medida que incrementaban las llamadas, yo no estaba viendo que el porcentaje de efectuosos aumentara. Esto me debería mostrar una correlación directa, positiva, así que me mostrara, uy, y se suben las llamadas, se suben las no contestadas. No, mire que aquí esto se ve así todo variado. Entonces, no rompemos con la estadística un paradigma o una excusa de que es porque no se tienen, porque se tienen muchas llamadas que no contestan, hay que contratar más gente. No, hay que entrar y entender el proceso. Pero claramente aquí hay una oportunidad, ¿sí? Y acá, solamente como cultura general, estos informes de capacidad para datos, para estos datos como de contestado o no contestado, que son binomiales, pasa, no pasa, aprobado, desaprobado, crédito rechazado, avión despegado, avión en demoras. Entonces tenemos el nivel Z del proceso, que ese nivel Z indica aquí en estos tipos de datos no se van a meter como el CP, sino se mide el nivel Z, que es el mismo nivel sigma, que ahí está la relación, lo que les decía, 6 sigma, 4 sigma, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí alguien me dijo, ¿cuál sería un ejemplo de una variable evaluar en un proceso administrativo? ¿Cómo definió su especificación? Eh, por ejemplo, la especificación siempre es algo que nos da un externo. Entonces, la especificación va a ser o la del cliente o la de la organización en términos de costos. Entonces, no puede ser que te estén diciendo los costos o su budget, su presupuesto para el próximo año en su área es de tanto. Entonces, su límite de especificación es tanto. Usted se puede gastar entre tanto y tanto, máximo es. Entonces, tú puedes sacar el análisis de capacidad para entender si sí vas a cumplir con ese presupuesto o no, haciendo un análisis de capacidad. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente tu capacidad es muy baja, vas a poder decir, tengo que hacer cambios en el proceso porque si no, nunca voy a cumplir con este presupuesto. O me tienen que cambiar la especificación. La especificación te la puede dar la organización a través de su estrategia de negocio, te la puede dar los entes regulatorios, ¿sí? La legislación que te dice tienes que cumplir con esto y esto para funcionar. Te lo puede dar el cliente o las pautas de la organización que tú tengas. O tu cliente te dice, para yo recibirlo a usted, para comprarle a usted su servicio, necesito que usted me entregue esto en estas condiciones con este porcentaje. Milton, ¿qué criterios se utiliza para definir la calidad del servicio proporcionado en una empresa? ¿Cómo se mide la efectividad del servicio? Eso depende de la organización, Milton, y hay
diferentes formas, como cada una lo mide. Entonces tú puedes medir calidad de servicio en términos de que entregues lo que te solicitaron, en que cumplas el tiempo, en que tengas buena funcionalidad, en que sí sirva para lo que querías, en que tú como proveedor del servicio hagas un acompañamiento después de, ¿sí? Puede haber muchos factores y no existe una forma estandarizada de cómo hacerlo en una empresa de servicios, sino que cada una lo define de acuerdo al tipo de negocio, lo que es importante para él y por lo que lo miden sus clientes, ¿sí? Y sobre eso tú podrías hacer un nivel de capacidad, porque tú puedes decir, ah, bueno, entonces, en esa parte de capacidad, tú puedes decirle a este indicador que tiene este objetivo si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo, ¿vale? César me hace una pregunta sobre GBS. Ahorita, César, déjamela ahí. Cuando termine, que termine de hacer la explicación, te contesto esa pregunta, ¿sí? María Camila, no me dejes olvidar que tengo esta pregunta pendiente, ya se nos va a acabar el tiempo, solo déjenme terminar acá rápidamente. Este es un caso de una empresa que vende plataformas virtuales de entrenamiento en Latinoamérica. Entonces ellos hicieron un análisis súper sencillo. Vean que esto es un Excel y solamente quiero mostrar que con los datos ellos les dieron a sus clientes un demo donde podían acceder a ver cómo funcionaba esa plataforma virtual. Y lo que ellos hicieron fue, luego del demo, bajar los datos y demostrar que de las personas que les dieron ingreso, el 81% ingresó a esa plataforma virtual. Ahora también todos los entrenamientos también son virtuales. Y cuánto tiempo las personas permanecían en pantalla, es decir, conectadas, haciendo cursos e interactuando con la plataforma, lo que les permitió demostrar que su plataforma era tan buena, tan atractiva, que la gente estaba ahí conectada, interactuando, haciendo cursos de la plataforma, más del promedio que ellos tenían esperado para hacerlo. Y luego, entonces ellos pudieron ver a través de un Pareto, mirar cuáles eran los bits, como ellos los llamaban, los cursos finalizados por cada una de las áreas de la compañía. Entonces, ¿qué les muestro aquí con este ejemplo también? Que a través de un buen análisis de datos yo puedo vender un servicio. Sí, ellos estaban vendiendo aquí una plataforma virtual, esta área de ventas, y les ayudamos a estructurar con un Excel súper sencillo y con la data que les arrojaba de su plataforma, cómo vender y mostrar que la plataforma era muy buena, que a la gente le gustaba y que sí la iba a usar, porque todo el mundo decía, los líderes del negocio decían, no, como que una plataforma virtual la gente no la va a estar usando tanto para entrenarse. Acá tengo otro caso, una prueba to sample T, que es una prueba de hipótesis que nos permite ver o confirmar, como su nombre lo dice, hipótesis, algo que se cree, ver si es cierto o no. Y aquí entonces demostramos con esta prueba de hipótesis que la calidad del servicio y los reclamos mejoraron una vez se intervino un cuello de botella. ¿Para qué si, y se intervino un área, un proceso? No voy a profundizar ahorita en el concepto de cuello de botella porque nos quedamos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo usar la estadística y esta herramienta para mostrar que lo que yo dije que era la causa, un proceso que intervine, realmente sí fue. Y me demostré a mí mismo que esta era la causa raíz de ese problema y que ese problema no se iba a volver a repetir. Entonces ahí tenemos otro uso estadístico. Y este es otro, el último, y ya me voy a hacer preguntas generales de una regresión, donde queríamos ver eh, cómo se representaba que para un banco el porcentaje de colocación de créditos hipotecarios era su producto más importante o el producto que mayor rentabilidad le entregaba, ¿sí? Que mayor rentabilidad le daba. Entonces, utilizamos la regresión para entender esa relación. ¿Listo? Bueno, aquí hay 10.000 herramientas más, me pudiera quedar hablando toda la noche, pero ya se acabó el tiempo de muchas herramientas y de cómo pueden ser utilizadas ahora esa parte. ¿Listo? Bueno, antes de contestar la pregunta que tengo por ahí en el chat y decir otras que hay por ahí, voy a pasarles una encuesta rápidamente. Ahí la acaba de pasar a través del link de Liderazgo Integral Transformacional. Una encuesta para hacerles llegar
con la información de ustedes para hacerles llegar el certificado de asistencia a este webinar y para hacerles llegar también la grabación y algún material de soporte. ¿Listo? Esto también en aras de nuestros cursos de certificación en Lean Six Sigma, para el que esté interesado, pues ahí a través de la información de liderazgo integral transformacional en LinkedIn lo pueden averiguar. ¿Listo? Bueno, mientras van contestando la encuesta algunos, tengo aquí preguntas y respuestas, entonces contesto. Dice César, buenas noches Karen, una consulta, ¿cómo se puede gestionar proyectos de mejora continua en Global Business Services donde los líderes de procesos se encuentran en otro país? Pues César, yo te cuento que de la misma manera como se manejan presencial, digamos que no es necesario y si algo nos enseñó, yo llevo 7 años trabajando de manera virtual en proyectos, claramente pues he tenido que ir a donde están algunas cosas para hacer unas visitas y acompañamientos, etcétera, pero de manera virtual funciona siempre y cuando pues las personas estén comprometidas y como en todo, incluso con la presencialidad antes tú encontrabas muchos procesos donde la gente o el liderazgo no estaba comprometido, pero la forma de comprometerlos a los líderes para que los proyectos de mejora continua funcionen es mostrarles el beneficio. Es igual que en todos, la misma forma para que te compren una idea, para que tú compres algo que te están vendiendo, tú tienes que entender el beneficio. A veces estos procesos de mejora continua, yo tengo algunos posts del año pasado en mi perfil de LinkedIn hablando de este tema justo, y un video incluso, y es que a veces les vendemos que estos procesos de mejora continua, no, mire, esto es algo probado internacionalmente, esto funciona súper bien en Japón, en Toyota, esto funciona y tranquilo que en 4 años usted va a ver el resultado. Con eso un líder jamás te va a comprar una idea de mejora continua. Tienes que buscar, sea en GBS o sea en lo que sea de la filosofía o de la metodología que hayas de implementar, tú tienes que buscar cómo le llegas con victorias rápidas, con cosas tangibles que rápidamente tú puedas mostrar el beneficio, el resultado para que te compren la idea, para que accedan a ella, para que vean el beneficio y por los laditos tú vas trabajando en la cultura, ¿sí? Tú puedes ir trabajando en esos proyectos grandes, en esos proyectos más pequeños, en la cultura, en el piso, con las personas, haciéndolo realidad, allá en el centro de GBS, en donde sea, pero claramente haciendo cosas que ellos les vayan mostrando beneficios para que te compren la idea. Esa es mi recomendación general, no solo para GBS, sino para todos. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera abrir el micrófono, compartir o por el chat antes de cerrar? Gracias a todos por el espacio y aquí me quedo unos minutitos para responder a todas sus preguntas, sus comentarios. Se pasa el tiempo muy rápido cuando uno está hablando de estos temas. Estamos compartiendo contenido todo el tiempo en la comunidad de temas de interés. Por favor, síganos y vamos a estar haciendo nuevos cursos también pues a través de nuevos cursos gratuitos acá a través de la comunidad, como este de finanzas para no financieros y otros que también pues pueden ser nuestros cursos en link de certificación. José, dime. Camila, ¿le puedes activar el micrófono a José Carvajal? Ya debería estar funcionando. Karen, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por todo el conocimiento impartido. Yo tengo una pregunta. En procesos o en áreas donde hay mucha variación, o sea, véase la variación como emergencias, así como los bomberos, pero en emergencias médicas, ¿cómo podemos o con qué herramienta sería la más factible para usar, sabiendo que hay muchísima variación? O sea, un día hay una y el otro día pueden haber 30 y el otro día 2. Entonces, ese es mi problema. O sea, la variación es extremadamente grande. Bueno, digamos que hay que entender bien el proceso, ¿no?
de qué es lo que te está, si hay mucha variación, pero tal vez si ese es tu día a día, como tú me estás hablando de Claro, son urgencias emergencias médicas, médicas. ¿sí? Ujú. De emergencias médicas, entonces, pues claramente eso es algo que tú no vas a poder cambiar, porque es el cliente como tal, para el que tú sirves, ¿cierto? Tiene mucha variación. Un día hay unas, un día hay otras. Incluso hicimos alguna vez una consultoría con una farmacéutica en las áreas de urgencias para establecer el tema del triage, de qué tan grave es. Y te varía, tú tienes que vivir con eso. Entonces, lo que tú tienes que trabajar es tu proceso al interior, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer tú para adaptarte a eso que está sucediendo allá? ¿Cómo mi proceso se transforma para cuando tengo pocos casos, para cuando tengo muchos casos y tiene esa flexibilidad? Y ahí, ¿qué herramienta utilizar? Pues te diría que simplemente partir de eso, de un link, de entender qué es lo que te duele, cómo está el proceso. Mira que aquí vimos varios tips de eso, de cómo está el proceso actual y cómo podría mejorarse, cómo está de ese proceso que no genera valor, qué cosas hacemos que no genera valor, cómo están distribuidas las tareas, cómo podemos, esas tareas que sí generan valor, cómo podemos reorganizarlas. Creo que por ahora eso sería como lo básico porque tú no puedes cambiar lo que el cliente te pide. Tu cliente te demanda funcionar con esa variación. Ahora, no es un proceso donde todos los días vas a hacer lo mismo, donde tienes los mismos enfermos o las mismas urgencias. Ahí el que tienes que adaptar el proceso eres tú. Si quieres, conversamos por LinkedIn, por interno y alguna luz que yo te pueda dar con mucho gusto. Perfecto, muchísimas ¿Listo? gracias, Karen. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Karen. David te habla. Hola. Sí. No, quería como un poco complementar un poco la pregunta del compañero, y es que pues yo actualmente también trabajo en una organización de la salud, y pues unas recomendaciones ahí un poco es primero entender eh, un poco esa demanda que me llega. Uno puede hacer un análisis de oferta-demanda. Tienes que mirar primero la cantidad de pacientes que están llegando a la semana, cómo varía de lunes a domingo, para tú empezar a detectar el día que menos demanda llega y el día que mayor demanda llega. Y como dice Karen, al interior la planeación del servicio, cómo mi oferta atiende esa demanda, porque a veces estalla el modelo. El modelo me muestra que tengo más demanda que oferta y pues lamentablemente tengo saturado el modelo y no va a funcionar. Entonces, eso uno, y empezaron a mirar por tendencia un poco, estacionalidad en línea de tiempo, uno mirar qué día es donde tengo mayor demanda y cómo ahora sí, en función de mi planeación del servicio, mejoro la calidad del servicio, el tiempo, los cuellos de botella y demás. Eso también te lo permite como priorizar por dónde debes empezar a atacar esas fallas o esos problemas que genera el proceso. Pero ya después viene toda la parte estadística que nos explicó Karen, que uno comprueba hipótesis, demuestra que está fallando y empiezas a crear planes de acción para mitigar esos problemas. Gracias por la intervención, súper al lugar, David. Muchas gracias por enriquecer el espacio también. Juliana, y te escribí, sí tengo casos, hemos acompañado a algunas compañías consultoras, yo te cuento, revisando incluso en redes sociales, usando algunos métodos para ver estadísticos, para ver los likes de las publicaciones que hacen, para ver cómo les va y ayudarles a intuir de los clientes que tienen en su consultoría, cuáles les hacen recompra después de haber estado trabajando con ellos, cuáles son las razones por las que sí, por las que no y ayudarlos a mejorar en su posición como consultora. Yo te cuento también por ahí. Dice Víctor Hugo López, ¿será entonces que las herramientas están hechas y probada su funcionalidad, pero se pueden adaptar a las particularidades del proceso? Por supuesto, Víctor. Las herramientas se adaptan. Yo digo que yo soy, y de toda la gama de excelencia operacional, yo soy experta en Lean Six Sigma, es mi core, pero tengo compañeros especialistas en transformación digital, compañeros especialistas en agilismo, compañeros especialistas en TPM, en diferentes
digamos que metodologías y usos y herramientas que hacen parte de la excelencia operacional y que unas no descartan a las otras, sino que al contrario se complementan y son súper positivas para construir todo eso que hablábamos como concepto inicial de la excelencia operacional. Y yo digo, yo soy experta en Lean Six Sigma, pero yo no soy experta en ninguno de los procesos a los que reviso o hago consultoría. Sin embargo, me resulta, y yo no tengo ningún caso en el que hayamos revisado donde diga, no, aquí fracasamos. No, todos han funcionado y han funcionado. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo, nos basamos en hechos y datos, hacemos una muy buena verificación de toda la información alrededor para llegar a las verdaderas causas raíces de los problemas. Y cuando hacemos si llegamos a la causa raíz, el problema no se tiene que volver a repetir. Entonces, las herramientas están hechas y se adaptan según su funcionalidad al proceso, al producto, al proceso de producción o al proceso para brindar el servicio. Un gusto haber estado con todos ustedes. Cualquier consulta por LinkedIn me encuentran. Y bueno, ahí les estaremos compartiendo información. Gracias por diligenciar la encuesta y estén al tanto de la comunidad que vamos a continuar con la comunidad de excelencia operacional compartiendo contenido y también alguna que otra cosa que nos pueda funcionar para nuestros cursos y etcétera. ¿No? Muchísimas gracias a todos y buenas noches.